Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Gracias. Bien, una vez que se ha dado lectura a la moción presentada por el asambleísta Daniel Noboa respecto de la objeción parcial por inconstitucionalidad del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, esta moción será puesta ya en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. Para ello, se procede con la verificación del quórum en la sala. Avanza el registro por parte de los asambleístas a través del sistema de curul electrónica. Ya son más de 80 los legisladores que se han registrado. Continúa este proceso y antes vamos también a señalar algunos datos que son antecedentes y que explican la decisión que en este momento el Pleno de la Asamblea Nacional debe tomar. El Ejecutivo, el Presidente de la República, en calidad de colegislador, presentó la objeción parcial por inconstitucionalidad al proyecto reformatorio de la Ley de Transporte por limitar derechos de desarrollo de actividades económicas a plataformas digitales y aplicaciones de transporte. Sin embargo, los derechos no son absolutos y por ello la Corte Constitucional, quien debía analizar esta objeción parcial por inconstitucionalidad al proyecto de ley, declaró que estas plataformas pueden funcionar bajo los requisitos de la Ley de Transporte. Por lo tanto, la comisión que llevó adelante el análisis de este veto, que fue la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, decidió eliminar y así propone al Pleno de la Asamblea el texto de los artículos 57b, 58b y 169 del proyecto de ley. Vamos a revisar, sin embargo, la moción presentada por el asambleísta Daniel Noboa Sin, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. La moción que presenta el asambleísta y que se somete en este momento a votación señala lo siguiente. Vamos a abrir el documento, no sé si tienes a la mano, Belkis. Sí, aquí está. Moción: eliminar dentro del segundo inciso del artículo 46 del proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional, que agrega como artículo 62.a a la ley vigente la siguiente frase, que fue declarada inconstitucional en el dictamen emitido por la Corte Constitucional. Entre comillas, pertenezcan a operadoras debidamente constituidas y cumplan con los requisitos mínimos establecidos en la presente ley, como también y agréguese las palabras, se aseguren, a continuación de la frase, siempre y cuando. Eliminar dentro del artículo 56 del proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional, que crea el artículo 73.a en la ley vigente, la frase y prohibición de comercialización de cupos, constante en el título, así como los incisos segundo y tercero declarados inconstitucionales en el dictamen emitido por la Corte Constitucional. Contamos con 126 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Daniel Noboa Sin, referente a eliminar dentro del segundo inciso el artículo 46 del proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional, que agrega como artículo 62.a a la ley vigente la siguiente frase: declarada inconstitucional en el dictamen emitido por la Corte Constitucional. Pertenezcan a operadoras debidamente constituidas y cumplan con los requisitos mínimos establecidos en la presente ley, como también en, y agréguese las palabras, se aseguren a continuación de la frase, siempre y cuando. Eliminar dentro del artículo 56 del proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional, que crea el artículo 73.a en la ley vigente, la frase y prohibición de comercialización de cupos, constante en el título, así como los incisos segundo y tercero declarados inconstitucionales en el dictamen de la Corte Constitucional. Eliminar los textos propuestos en el literal B del artículo 57 y literal B del artículo 58 del proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional, que sustituyen los actuales artículos 74 y 75 de la ley vigente declarados inconstitucionales en el dictamen emitido por la Corte Constitucional, y eliminar la disposición transitoria 81ª agregada en el texto propuesto en el artículo 169 del proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional declarada inconstitucional en el dictamen emitido por la Corte Constitucional. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Seguimos dando lectura al documento de moción. Eliminar los textos propuestos en el literal B del artículo 57 y el literal B del artículo 58 del proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional, que sustituyen los actuales artículos 74 y 75 de la ley vigente declarados inconstitucionales por el dictamen emitido por la Corte Constitucional. También eliminar la disposición transitoria 81ª
agregada en el texto propuesto en el artículo 169 del proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional declarada inconstitucional en el dictamen emitido por la Corte Constitucional. 126 asambleístas se registraron para participar en este proceso de votación. Hasta el momento, la mayoría de votos son afirmativos, todos los votos son afirmativos, son 93 votos afirmativos, un número que va en aumento, no se registran votos en contra, tampoco blancos y tampoco abstenciones. En el debate que se produjo, se contaron en total 10 intervenciones. En esta lista además cuenta la intervención del asambleísta Daniel Noboa Sin, quien intervino como ponente del informe no vinculante de este veto emitido por el presidente de la República, el veto por inconstitucionalidad. En su intervención, el asambleísta Noboa dijo que las plataformas digitales no prestan servicio de transporte. Una plataforma se dedica a juntar a los operadores con potenciales clientes, mas no a prestar el servicio en sí mismo. En función a este criterio, la Corte Constitucional ha emitido su dictamen determinando que la limitación impuesta sobre las plataformas vulnera el derecho constitucional a la libertad de contratación relacionada al derecho al trabajo. El debate, después de la intervención del asambleísta Noboa, se abrió con la participación del asambleísta nacional Vilma Andrade. Ella recordó que el proceso de construcción del proyecto de reforma a la ley de tránsito se desarrolló con amplia participación de los diferentes actores de la transportación del país como sector estratégico de la economía. Destacó los avances normativos de la ley de tránsito como la eliminación de los 3 tipos de sanción por una misma infracción, entre otros aspectos. Respecto al dictamen emitido por la Corte Constitucional, la asambleísta Vilma Andrade precisó que es de cumplimiento obligatorio. Luego intervino el asambleísta por Bolívar Jorge Avedravo, quien mencionó que lo fundamental de esta ley de tránsito debe ser la protección de la vida. Él en su intervención reflexionó sobre la importancia de la seguridad vial, para lo que se debe destinar los recursos necesarios, e invitó a apoyar el informe realizado por la Comisión de Desarrollo Económico, mientras que la asambleísta por Azuay, Diana Pesantes, en su participación en el Pleno de la Asamblea, destacó la importancia de la transportación en la economía nacional. Afirmó que el proyecto de ley de tránsito contiene aspectos importantes relacionados con la seguridad vial. El asambleísta por Guaya, César Roón, recordó el procedimiento en los casos de objeción parcial por inconstitucionalidad. Precisó que se debe sujetar al dictamen de la Corte Constitucional y con ello la ley de tránsito sea de beneficio para el país. El asambleísta por Guayas, Luis Almeida, por su parte, mencionó que todavía en el Ecuador existe un hiperpresidencialismo. Advirtió que varios taxistas podrían ser afectados por las plataformas digitales. Analizó también el alcance de las facultades de la Asamblea Nacional y de la Corte Constitucional y en ese sentido enfatizó que la Corte no es más que el Parlamento ecuatoriano. Luego de la intervención del asambleísta Luis Almeida, intervino también el asambleísta por Pichincha, Alejandro Jaramillo, quien invitó a reflexionar sobre la realidad latente y diaria del país, como las plataformas digitales y el servicio a los ciudadanos. Citó cifras del INEC a mayo de 2021, resultados. Me permito informar, presidenta encargada, que contamos con 126 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco, 0 abstenciones. Ha sido aprobada por unanimidad la moción presentada por el asambleísta Daniel Noboa Sin.